Nosotros desde el principio, esta es la tercera temporada que Miguel produce el Cascanueces. En el inconsciente, como lo dices, aunque no sepas ni siquiera de qué va, yo siempre he dicho que el Cascanueces y el Quijote es algo que todos conocemos sin conocer la historia o sin conocer el libro. Tú en tu casa siempre vas a tener en temporada navideña en algo un Cascanueces y siempre vas a tener todo el año un Quijote en libro, en figurita, en estampa, en lo que sea. Siempre en una casa va a haber un Quijote y siempre en Navidad va a haber un Cascanueces en algún lugar. ¿Sabes cuál era mi objetivo de hacer el Cascanueces? Yo quería tener en el escenario 2 cascanueces gigantes y yo veía al final de la función todos los niños tomándose las fotos en el Cascanueces. Pero bueno, así fue como yo empecé mi historia con el ballet, en realidad por un recuerdo que yo tenía de cómo empecé en el teatro. Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a un capítulo más de Atmósfera Multimedia y el día de hoy tenemos una entrevista súper divertida porque vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de ballet. Bienvenidos Miguel Alonso, Ernesto Gutiérrez, producción de El Cascanueces, que inicia temporada porque ya huele a Navidad. Oye, me encantó que dijiste algo que no tiene mucho que ver casi siempre, que la gente piensa que no. Dijiste, vamos a tener una entrevista súper divertida y vamos a hablar de ballet. Y la gente normalmente como que no identifica que esto puede ser muy divertido, pero sí, tú lo acabas de decir muy bien. Claro que es divertido. Y yo creo que eso está bien padre y es testimonio justamente de que hay ballet en la cartelera teatral de la Ciudad de México. Yo creo que hace mucho tiempo que no se veía que hubiera tanto ballet en la cartelera. Sí. Pero ustedes serán los expertos que nos cuenten eso. Fíjate que está padre porque ahora que dicen lo de divertido, nosotros desde el principio, esta es la tercera temporada que Miguel produce el Cascanueces. Empezamos en el Teatro de la República y el año pasado y nos fuimos al Rafael Solana y al Varsovia estuvimos. Y desde el principio fue como, yo lo veo un poco, que no me contradigas, si no, lo veo un poco como ballet para principiantes. Yo así digo, la verdad es que yo soy teatrero tototote y no soy tanto como un ballet person, digamos, pero es un espectáculo que está condensado, que viene narrado, que tiene un horario súper cómodo para la familia y creo que ha funcionado muy bien como esa tirada porque ves llegar gente que es como la primera vez, como yo, a lo mejor no es mi primera vez en el ballet, pero a lo mejor es la cuarta, ¿no? Cuando yo veo 50 obras al año. Pero llegan con los niños, llegan la familia completita, desde el papá, la mamá, los abuelos, los niños, los primos, y se la pasan muy bien, porque aparte también pues, dura 90 minutos, conoces la historia, ves una compañía extremadamente profesional, con una producción súper, súper cuidada, y te quedas con un muy buen sabor de boca. O sea, no es como, ay, el ballet, me voy a ir a dormir, sino que al contrario, o sea, es las ganas de buscar el siguiente ballet, ¿no? Además, nos hemos dado cuenta de algo muy curioso. La demanda que hay de público para poder ver espectáculos de ballet en la Ciudad de México. Realmente te empiezas a empapar de pronto, como lo dices, de la cartelera y te das cuenta que puede estar el mismo ballet montado en 4 teatros al mismo tiempo en la Ciudad de México y hay público para los 4 teatros, ¿no? Eso es la gran ventaja de estar en una de las ciudades más grandes del mundo, en que tenemos público para todos los teatros, pero que hay espectáculos que demandan ese público. Y entonces es bien interesante, como dice Ernesto, el ver llegar a las familias enteras que vienen a disfrutar del ballet. Y además el horario que estamos nosotros trabajando en el Teatro Rafael Solana es el de domingo, 1:30 de la tarde. Entonces te ayuda a que sea un horario muy familiar, en que puedan ir justo con los niños, con la abuelita, con toda la familia y se puedan ir después a comer o se puedan ir a desayunar antes de ir al teatro. Y ha sido una experiencia bien bonita por eso, porque te das cuenta que pueden llegar todas las familias al teatro y disfrutar muchísimo de ver un espectáculo de ballet. ¿Qué fue lo que te animó a arriesgarte y apostarle al ballet hoy en día? Yo, desde mi trinchera, puedo pensar que hay un resurgimiento de este movimiento del ballet y es necesario en este horario, en este concepto, para atraer nuevo público, para atraer a los chavitos y que se empiecen a enamorar. Yo te voy a decir que mi historia en el ballet empezó en mi infancia, sin yo saberlo, de algo muy curioso. Bueno, mi historia en el teatro, en realidad. Yo cuando era muy pequeño vi en algún teatro, porque yo no sabía ni siquiera en qué teatro lo había visto, ni cómo lo había visto, lo supe muchos años después. Yo vi un Cascanueces y recuerdo que, o sea, lo único que yo recuerdo es que habían 2 cascanueces gigantes, que una niña volaba, así que había un arnés y una niña volaba. Y me quedó pero marcadísimo esa historia de ese ballet que yo había visto, el Cascanueces, que era como un ballet con actores, era una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Para la edad que yo tenía, a mí me sorprendió mucho.
muchos años después se da la oportunidad de pues, empezar a producir muchos espectáculos y entre ellos decido que yo quiero hacer un Cascanueces. Contacto a las personas idóneas para poder hacerlo, pero ¿sabes cuál era mi objetivo de hacer el Cascanueces? Yo quería tener en el escenario 2 cascanueces gigantes, que eso es lo que yo quería hacer. Quería tener 2 cascanueces gigantes en los laterales y quería que los niños llegaran y tuvieran esa reacción que yo tuve cuando lo vi en mi infancia. Y pues, ¿qué crees? Que tuve 2 cascanueces gigantes y de verdad... La Pacheca Sabelén, No, y me parecía bien bonito el ver cómo llegaban los niños realmente y creo que recordaban a ese Miguel chiquito que veía así los cascanueces y yo veía al final de la función todos los niños tomándose las fotos en el cascanueces. Pero bueno, así fue como yo empecé mi historia con el ballet, en realidad por un recuerdo que yo tenía de cómo empecé en el teatro y cuando me di cuenta de la demanda tan grande que tenían estos espectáculos y de lo disfrutable que eran para el público, dije, claro que tenemos que seguir haciendo ballet porque el público de la Ciudad de México lo busca, le gusta y también es un mercado que tenemos que cubrir y también es una experiencia que tenemos que vivir junto con el público dentro de todos los espectáculos que hacemos y no paramos de dejar de hacer ballet desde ese momento. Yo creo que más allá de que sea a lo mejor algo que está de moda, creo que es algo que debería ponerse de moda. Claro. ¿No? Y el Cascanueces, como bien mencionas, pues es un clásico que todos, si bien no lo hemos visto a lo mejor alguna vez o no hemos visto la versión del ballet, pues tenemos alguna referencia en nuestra mente de qué se trata, de dónde viene la historia, de qué va un poco. Y yo creo que es como una de las historias, pues, que te da un poco de cultura general, ¿no? Pero además es algo que tú tienes siempre en el inconsciente, como lo dices, aunque no sepas ni siquiera de qué va. Yo siempre he dicho que el Cascanueces y el Quijote es algo que todos conocemos sin conocer la historia o sin conocer el libro. Tú en tu casa siempre vas a tener en temporada navideña en algo un Cascanueces y siempre vas a tener todo el año un Quijote en libro, en figurita, en estampa, en lo que sea. Siempre en una casa va a haber un Quijote y siempre en Navidad va a haber un Cascanueces en algún lugar. Entonces lo traemos como en el colectivo ya siempre el Cascanueces. Y claro que las familias cuando traen a los pequeños a conocer la historia, pues se vuelve sorprendente para ellos, porque por fin ven como esas figuritas que tienen en casa, como de dónde viene la historia, el cómo toma vida, el cómo de pronto la ven bailar y crear toda esta historia. Y es bien bonito. Y fíjate que yo creo que también hay una responsabilidad grande cuando estás produciendo este tipo de espectáculos, porque siento que son espectáculos que o pueden alejar para siempre a las personas del ballet, incluso de las artes escénicas, o pueden dejarte con la espinita de quiero ver más, ¿no? Entonces, como que también nosotros hemos tratado de cubrir todos los puntos que se tienen que cubrir para que sea una experiencia redonda para toda la gente que viene. Porque la verdad es que si vas al ballet y te aburre, o sea, por ejemplo, sí, hay muchas formas de que falle el ballet, de que te duermas, de que hables mal de él, de tal. Entonces acá, bueno, ves el trabajo de los bailarines y dices, es que ¿cómo es posible que haya seres humanos que hagan esto, no? Está brutal el nivel de disciplina que tienen que tener, de compromiso. Uno como actor, ¿no? Como teatrero, pues estás en otro canal y cuando ves que esto es algo de todos los días, muchas horas estar. Y luego también, bueno, pues el tema de la producción, la comodidad del teatro, como que tienes que trabajar mucho para que la gente recomiende y se recomiende a sí mismo y nos ha funcionado porque fíjate que justo ahorita antes de arrancar platicábamos de que la venta del Cascanueces viene muy buena porque salió cuando estábamos haciendo la temporada del Lago de los Cisnes que terminó hace 2 semanas y fíjate qué maravilla que la gente estaba en el teatro y le decíamos, por cierto, si le está gustando el Lago de los Cisnes puede ir a la taquilla y el 9 de noviembre estrenamos otro ballet que se llama el Cascanueces. Las filas, Marilu, eran 20, 30, 50 personas. Entonces ya conectas, o sea, ya no es nada más como de, bueno, ya, a ver, traje a los niños a ver el Lago de los Cisnes. Es de, como en 2 semanas puedo venir a ver otro, fregón. ¿Y qué crees? Que en febrero estrenamos La Bella Durmiente. Pues, ¿cuánto cuesta La Bella Durmiente? Venimos, ¿no? Y yo creo que además esto, pues, como que confirma o reafirma este compromiso que tiene Alonso Producciones, ¿no? Por un lado, te has dedicado mucho a la producción escolar de teatro y por el otro lado, pues un poco al teatro más comercial y demás. Tienes una trayectoria de más de 25 años y que hoy en día decir, pues sí, hay comedia en mi haber, hay Quijote de la Mancha también y hay también ballet, pues amplía el panorama en un espectro muy importante
y te pone en una posición también, no consideraría yo como privilegiada, sino de reconocerse, Miguel. Ay, pues muchas gracias. Creo que es parte de la labor, porque al final nosotros somos hacedores de espectáculos y tenemos que pensar en lo que el público siempre no busca, sí busca, pero en lo que queremos entregarle al público. Entonces, es como tú lo dices, nosotros trabajamos muchos géneros y yo también siempre me he dicho que una de las labores de la compañía es el formar nuevos públicos. Entonces, lo hacemos con el teatro escolar, claro, para llevarlos después al teatro comercial que también hacemos, pero también con este ballet. Entonces, nosotros estamos formando al público de esos pequeños que van con sus papás al teatro. Porque además, de verdad, es impresionante el ver la cantidad de niños chiquitos que van con los papás al teatro. Pero de 1 año, 2 años, o sea, chiquitos no es primaria. Las niñas, incluso con los tutús, que se ve que toman las clases de ballet, los niños que disfrutan de ver estos espectáculos. Y entonces también es parte del objetivo de la compañía, el formar públicos, el que se den cuenta también de todo lo que puede pasar en los teatros, porque pareciera que a veces... No en todas las escuelas, ciertamente, porque hay escuelas que apoyan muchísimo la labor de artística también y todas esas expresiones, pero pareciera que como que se deja un poquito de lado. Y entonces también el ver que los papás se interesan por llevarlos a ver estos espectáculos, para nosotros es importante siempre el poder generar espectáculos que puedan crear públicos nuevos en el teatro y que sigan toda su vida en el teatro y que sus futuras familias vayan al teatro también a ver cualquier tipo de espectáculo. Oye, Ernesto, platicabas de algo bien importante que es la disciplina de un elenco. Yo me imagino que son deportistas de alto rendimiento, estos chicos que los vemos volar sobre el escenario. Platíquenos un poquito cómo se conforma el elenco y además, pues cuáles son sus rutinas, porque si hablamos de disciplina, los bailarines son disciplinados. Pues bueno, cuando Miguel habla de contactar a las personas adecuadas, pues evidentemente la persona adecuada fue Coray García, que es la directora de una compañía de ballet que se llama Ballet Arte en Movimiento y que empezamos a colaborar con ella desde el principio, desde el Teatro de la República. Ella tiene su elenco con el que trabaja constantemente. Yo lo veo un poco como... Sí, tal cual un grupo de trabajo, ¿no? Una compañía de teatro funciona un poco distinto porque hay distintos proyectos, entonces cada quien está como en lo suyo trabajando en su obra, ¿no? A veces coincide que pues, quien está en Don Quijote de la Mancha también está en El Principito, pero no necesariamente es así. En la compañía de ballet es un poco una compañía como más uniforme, más... Son las mismas personas a las que dentro de la misma compañía se audiciona o se va como escauteando para ver qué personaje te dan en y entonces ahorita Marilu resulta que hace este personaje y en la próxima hace el otro, pero Marilu siempre va a estar, así ha sido nuestra experiencia. Es un trabajo diario, porque también eso se me hace súper importante, que cuando uno lo ve nada más la colita del proceso, ¿no? Tú llegas a una función y obviamente uno de público es sangrón, ¿no? Pues llegas a exigir como de, ay, sí, pero no estaban parejitas. Mira, una movió la piernita medio segundo antes, lo cual es cierto. Sin embargo, ves el trabajo que tiene que hacerse constante. Son horas, son 3 o 4 horas de entrenamiento todos los días. Todos los días. Haya o no haya función. Sí, Exacto. claro, o haya o días. no haya temporada, incluso. Por ejemplo, ahorita entre el Lago de los Cisnes y el Cascanueces hubo 2 semanas y son 2 semanas que no son de vacaciones. Ellos no pueden soltar el ritmo. Entonces, eso a mí me vuela la cabeza porque dices, muy pocas artes escénicas te requieren ese nivel de compromiso, ¿no? Porque un actor, por ejemplo, tiene que estar metidísimo 1 mes antes o 2 meses antes del estreno. Un bailarín nunca suelta. Y el mismo día de la función, a nosotros nos causa problemas logísticos con el teatro generalmente porque uno está acostumbrado a llegar al teatro con 1 hora de anticipación, 2 horas de anticipación, ¿no? Para hacer el montaje, para que los actores empiecen a llegar al camerino y tal. Y un bailarín te exige muchas horas porque tienen que llegar ellos a calentar, a tomar una clase, a todo para estar al 100% con eso. Sí, son horas lo que ellos hacen antes. O sea, ellos todos los días tienen que tomar una clase y el calentamiento específico del espectáculo que vayan a hacer, incluso el día de función. Entonces son horas lo que ellos tienen que llegar al teatro antes o al salón o al espacio en donde se vaya a trabajar. Pero es impresionante la disciplina que tienen ellos. La verdad es que la disciplina de los bailarines yo creo que es de las más grandes dentro de los artistas que hay. También la de los músicos, desde luego que los músicos también muchas horas al día tienen que trabajar su instrumento. Pero lo que nos ha tocado ver tan de cerca ahora con los bailarines es que, como tú lo dices, son atletas de alto rendimiento.
Y sabes que aquí estamos, la magia de la voz, ¿no? Veo en Atmósfera Multimedia. Yo soy una persona que como que para mí es súper importante las palabras, lo que digas, lo que hables, lo que tal. Y es maravilloso encontrarte un espectáculo en el que todo tiene que comunicarse sin voz. Porque efectivamente los seres humanos en general, como que todo gira alrededor del sonido. Y acá ver que un artista te está diciendo cosas tan relevantes, tan importantes, tan fuertes, sin hablar, con el simple trabajo de su cuerpo, te habla de una disciplina desde chavitos, ¿no? Lo platicábamos en el Lago de los Cisnes, en el Cascanueces va a haber chavitos, ¿no? Estamos también colaborando con 2 academias de danza y entonces sus bailarines niños van a estar ahí, obviamente en pequeñas participaciones. Le digo a Miguel, bueno, es que tú ves a los chavitos de 7 años a lo mejor. Son unos ratoncitos que les van a encantar. Son muchos ratoncitos y muchos soldaditos. Pero chiquititos, onda kinder, primaria baja. Y le digo, estos compas tienen 6 años de edad y 5 años y medio en ballet, seguramente. O sea, son gente que empezó al año o a los 2. Entonces, claro que tú ves a una niña que a lo mejor no sabe todavía leer, pero que te da vuelta y media en conocimiento de danza, ¿no? Entonces, eso, una disciplina desde chavitos que no pudieron soltar y que ahí están. Y no, pues te pone la piel chinita ver eso en escena, sin duda. Qué bonito que se esté aparte dando esa formación Sí. en estas generaciones. Mira, eso te iba a decir. En ese Cascanueces que vamos a ver que no habíamos visto el año pasado, bueno, además de una compañía de ballet profesional, la coreografía de este año se cambió. Entonces es una coreografía distinta. Para quien ya vio nuestro Cascanueces, es una coreografía distinta. Un número de bailarines mayor al que hemos tenido en otras puestas. Aparte de Tenemos la colaboración de estas academias que con sus pequeños bailarines nos apoyan con estos personajes que requiere de estos niños que de verdad les van a sacar una sonrisa, porque yo nada más de verlos ensayar era ver esos ratoncitos, esos soldaditos. Eso también le va a dar mucha riqueza al espectáculo. Y algo que digo en todas las entrevistas y no puedo olvidar siempre es que son ballet narrados. Eso les ayuda muchísimo a que puedan también entender la historia, porque tenemos una maravillosa voz de una actriz de doblaje muy reconocida que se llama Maru Guzmán, que nos hizo las voces de los ballets, y ella nos hizo las voces también del Cascanueces y nos va llevando a lo largo de la historia en ciertos momentos con el ballet y lo que está pasando, la voz de esta narradora. Entonces es una experiencia completa que al final de verdad sales muy contento del teatro. Entonces estarán todos los domingos de noviembre a la 1:30. ¿En dónde? Bueno, perdóname, te iba a decir que el 2 de noviembre no, pero pues es que ya pasó, así ya no nos importa. Teatro Rafael Solana, en Miguel Ángel de Quevedo 687, en Coyoacán. Así como complementando el plan familiar, estás en Coyoacán. Entonces a la 1:30, como dice Miguel, vienes de desayunar delicioso en el centro de Coyoacán y a 4 cuadras está el teatro. Si prefieres irte a cenar a pasar la tarde allá al sur, está buenísimo. Muy cerca del metro, tenemos ballet parking en el teatro, hay cafeterías y restaurantes también dentro del complejo del centro veracruzano. Entonces, un lugar súper cómodo. No, hay para todo. Y súper cómodo, porque no nada más es el ballet parking. Es el ballet parking, pero no como en muchos teatros que el ballet parking y se llevan tu coche a otro lugar. Tenemos el estacionamiento en el teatro con ballet parking, todo lo que acaba de mencionar Ernesto, esas comodidades, un gran lobby para poder llegar tranquilamente. Realmente... una ofrenda de muertos que no sé si estará todavía, pero... Seguramente ya tendremos Navidad. Ya Navidad, sí. Tendremos Navidad enorme. Se avientan unas producciones allá afuera que son como photo opportunity, ¿no? Vale la pena váyanse darse 15 una minutos antes para tomar la foto. Disfrutar de toda la experiencia que es ir a ver el Centro Cultural Veracruzano. Pero... adelántenos tantito. ¿Estará La Bella Durmiente en el 2026? Sí, estrenamos en febrero. El primer domingo de febrero es 9, ¿no? Me parece. No, el segundo, ajá. Bueno, estrenamos en febrero La Bella Durmiente también domingos a la 1:30 de la tarde. Ya queremos que sea tradición el que podamos seguir haciendo un programa de ballet y que el próximo año podamos hacer lo mismo. Podamos hacer Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y regresar con Cascanueces. Y que el público sepa que en el centro veracruzano estamos haciendo ballet y que pueden buscar ballet de ese lado de la ciudad también y con esa calidad. Y sabes qué, Marilu, rapidísimo me gustaría como puntualizar algo muy importante que también es el tema de los costos, que no me gusta venderlo como que estamos baratos porque de ninguna manera es un espectáculo barato. Sin embargo, son precios razonables, precios conscientes. El costo en taquilla es de 600 pesos y si lo compras en línea, pues son las comisiones de 10%, más o menos 660. Evidentemente no es poco dinero para muchas personas en México, que sabemos la situación como está. Sin embargo, es un espectáculo que termina siendo de los precios más convenientes para el público. Entonces, ya hablamos de todas las razones que tienes para venir, pero el costo también es una de ellas, porque
qué maravilla poder pagar 600 pesos por traer a tu familia al ballet. Y no debería decir esto, me va a regañar mi jefe, pero estamos al 2x1, por ejemplo, en los jueves. Entonces, ¿qué crees? Que si 600 es muchísimo, pues también tenemos boletos de 300 pesos. Sí, entonces, como que tenemos que buscar todo para que el público tenga la facilidad de poder ir. Entonces, como bien lo dices, no es un secreto, Ticketmaster tiene los boletos al 2x1 los jueves y nosotros participamos con todas nuestras producciones siempre en el jueves 2x1. Entonces, también si necesitan comprar el boleto el día jueves, por 300 pesos ir a ver un ballet, de verdad, no se lo pierdan. Y ya sabemos que tendremos más de Alonso Producciones el próximo año, Miguel. Pues fíjate que el próximo año, en febrero, estrenamos una versión que tenemos del Mago de Oz para público infantil en el Teatro Enrique Lizalde y regresamos con una comedia que ya tuvimos este año, que ya pudieron ver, que se llama Santas y Perversas, entre monjas del diablo, divertidísima. Regresamos también todos los domingos a las 6:30 de la tarde al Teatro Enrique Lizalde a partir de febrero. Súper. Pues habrá mucho teatro el próximo año, así que vayan preparándose. Pero pues no se pierdan la oportunidad de ir a ver El Cascanueces este noviembre, domingos a la 1:30, Teatro Rafael Solana. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué delicia platicar de teatro, platicar de ballet y de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad. Ay, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Si les gustó esta entrevista, pues compártanla, suscríbanse, denle click. Muchas gracias. Hasta la próxima. Atmósfera Multimedia presentó Sin Filtros en la Nube. Hasta aquí por el día de hoy. El recorrido por los temas que te interesan. Una presentación de Atmósfera Multimedia. Atmósfera Multimedia.